La legislación informática en Guatemala. El derecho informático es una disciplina jurídica que se encarga de regular los medios tecnológicos mediante el estudio de la informática y el impacto de esta en la sociedad. Resulta menester estudiar esta rama del derecho, ya que en la actualidad vivimos en un mundo sumido en la tecnología. Y bien, ¿qué es el derecho informático? El derecho informático es la rama del derecho que regula los efectos jurídicos derivados de la informática y de las tecnologías de la información y comunicación conocidas como TIC. Se especializa además en el estudio de las transformaciones del derecho como consecuencia del uso generalizado de las actividades tecnológicas. La informática se caracteriza por ser un ámbito muy cambiante y por este motivo esta ciencia jurídica analiza las modificaciones de la informática y o las TICs respecto a la sociedad con la finalidad de crear principios y normativas que logren regularla adecuadamente. Según la UII, la Enciclopedia Jurídica Online Mexicana, el primer concepto de derecho informático fue acuñado en la Universidad de Regensburg de Alemania por el profesor Wilhelm en los 70. Sin embargo, no se trató de un concepto con una única interpretación. Wilhelm analizó el concepto junto con otros términos como el derecho telemático, derecho de las nuevas tecnologías, derecho de la sociedad de la información, entre otros. Ahora bien, los delitos informáticos. Estos son aquellas conductas consideradas delictivas por la relación de causalidad de una conducta, por acción u omisión, que lesionan o dañan bienes, intereses o derechos de personas naturales o jurídicas, utilizando como instrumento o fin computadoras u otros medios informáticos. Los principales delitos informáticos son fraude mediante uso de computadora, accesos no autorizados, destrucción de programas o datos, reproducción no autorizada de programas informáticos, el uso no autorizado de programas y datos. Ahora bien, los delitos informáticos, como la tecnología en general, varían en todo momento. Hackear se ha vuelto muy común y el derecho debe proteger el bienestar jurídico de los sujetos pasivos en todo momento. Los principios rectores del derecho informático. El derecho informático, como toda rama del derecho, tiene distintos principios rectores que sirven como pilar fundamental para su efectivo funcionamiento y permanencia ante la constante transformación digital. Como primer principio tenemos el de tipicidad, en donde una conducta delictiva debe estar previamente escrita en una norma vigente. Nadie puede ser juzgado por una acción u omisión que en el momento no constituyan delito. El siguiente es el principio de legalidad, en el cual todo ejercicio y acción de un organismo jurisdiccional debe ser basado en una ley vigente y jamás a voluntad de las partes. Luego, en el principio de equivalencia funcional, un documento emitido, firmado y consensuado por las partes de forma escrita tendrá el mismo efecto que su homólogo en soporte informático. En el principio de neutralidad tecnológica, las leyes no deben favorecer a ninguna tecnología en particular si existiesen otras con las mismas funcionalidades y validadas legalmente para firmas y certificados electrónicos. Luego tenemos el principio de inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos, en el cual el título del principio habla por sí solo. Cuando el contrato se perfecciona por vía electrónica, de ninguna forma se deben modificar los elementos esenciales del negocio jurídico celebrado si éste ha cumplido con todos los extremos legales. En el principio de buena fe, ante una duda de desconocimiento y desconfianza, debe privar la buena fe de las partes. Y por último, el principio de libertad contractual. Este se refiere a la voluntad de las partes de expresar su intención de aceptar o no celebrar contratos por medios electrónicos. Si se vulnera la voluntad expresa de alguna de las partes, entonces el negocio jurídico se considera ilícito. En todas las ramas del derecho, los principios deben ser tomados en cuenta indefectiblemente respecto a la normativa, ley o derecho que se intenta invocar. Después de todo, si se llegase a violar alguno de estos, se considerará el acto como ilegal o nulo. Luego tenemos, por ejemplo, la ley de patentes, que son modelos de unidad, dibujo, diseños, que aunque sean catalogados como propiedad, siempre ingresan en la categoría de propiedad informática, ¿verdad? Porque esos son productos digitales.
Tenemos diversas otras leyes, por ejemplo el reglamento de la ley de la propiedad industrial, que pues también va directamente relacionado, por ejemplo, a la creación de programas o el registro de esos programas bajo un nombre propio. Y por acá les dejo pues el resto de las leyes y artículos que van relacionados directamente a esta temática. Vemos a través de la historia cómo se van dando las condiciones económicas que provocan los cambios a nivel social y político. Condiciones que no son producto de casualidades ni aparecen de la nada, sino más bien se dan por la necesidad del hombre de ir evolucionando en la forma de producción de sus bienes materiales y de la reproducción de su vida social, por lo que se puede decir que el derecho es producto de la organización social, consustancial al hombre en cuanto a éste no puede prescindir de su relación con los demás, cuando han alcanzado cierto grado de evolución, siendo necesaria la existencia del derecho para la convivencia humana. El régimen jurídico a aplicar. En este caso, como hemos visto, el carácter económico de la información, es innegable la importancia económica de la misma. Esta radica que es un verdadero bien susceptible de apropiación, ya que cuenta con una valoración patrimonial inherente, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la información es un bien en sí, ciertamente inmaterial, pero constitutivo de un producto autónomo. Por su contenido económico requiere una tutela jurídica específica y detallada, tomando en cuenta los diferentes derechos y obligaciones que se den, ya sea a nivel de relación de posesión entre autor y objeto, derechos sobre la información a nivel de relación entre la transferencia entre aquel que la emite y aquel que la recibe, y el derecho a la información, que esto pues está regulado en una ley especial aquí en Guatemala.